Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Ese tema es las dispensaciones. Las dispensaciones. O sea, las diferentes épocas y tratos que Dios ha tenido y va a tener con el ser humano, con la humanidad. Entendemos que el hombre no es el principio de la creación. Entendemos que el ser humano no fue lo primero que Dios creó, sino el hombre fue metido en el tiempo o en un tiempo. Y Dios abrió un paréntesis con el hombre para que por medio del hombre mismo viniera el Salvador universal. Porque Jesucristo no solamente es el Salvador del mundo, Jesucristo es el Redentor del universo. Entonces, la palabra dispensación realmente no es una palabra que existe en la Biblia o que usted la va a encontrar, o sí la encuentra en la Biblia, pero no tan frecuentemente. Y viene del griego, que quiere decir oikonomía. Y esta palabra, oikonomía, quiere decir, que es una palabra en griego, quiere decir administración de una casa. Yo creo que nosotros estamos muy familiarizados con eso. O también simplemente quiere decir economía, ¿verdad? Lamentablemente nosotros, cuando decimos economía, la malinterpretamos y creemos que economía es tacañez, ¿verdad? Es no gastar, ¿verdad? Pero realmente no es eso. Cuando la Biblia nos habla de economía, nos está hablando de una buena administración. O sea, no derrochar, pero tampoco no gastar, sino si se va a gastar, si se va a invertir, se va a hacer sabiamente. Entonces, podemos decir que Dios tiene una economía en la tierra. Dios ha puesto economías en la tierra. Y una economía, hermano, nos trae a nosotros un plan. Si no hay un plan, no hay economía. Si recibimos todo y lo gastamos en lo primero que viene, no hubo un plan, no hubo una economía. Bueno, Dios, hermano, Dios es un Dios de negocios. ¿Usted sabía eso? Que Dios es un Dios de negocios. Y Dios invirtió en el hombre. Y la primera dispensación que el hombre tuvo fue en el huerto con Adán. Vamos a ver 7 dispensaciones o 7 tiempos que el hombre va a atravesar en esta tierra, ¿verdad? Y eso nos va a ir marcando también un reloj, ¿verdad? Fíjese, por eso es que nosotros sabemos y entendemos los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? A nosotros dice la Biblia que no nos debe de agarrar el Señor como ladrón en la noche, pero para el mundo sí va a ser sorprendido como un ladrón. Entonces, si nosotros entendemos los tiempos, si nosotros entendemos la economía de Dios, si nosotros entendemos la administración de Dios, ¿verdad?, o las dispensaciones, vamos a entender realmente los tiempos que estamos nosotros atravesando y que estamos viviendo. En Génesis capítulo 1, verso 26, vemos que Dios ha terminado su
su obra con la tierra. Usted sabe que la tierra fue trastocada, fue destruida y estaba en un caos, nos dice Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y Dios empieza a restaurar la tierra nuevamente. Y en el verso 26 empieza a hacer el sello de esa obra, que es el ser humano. Y dice en el verso 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces vemos que Dios aquí forma a un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Un hombre que no conocía pecado, un hombre que no conocía la maldad, un hombre que se puede decir fue criado en inocencia. Adán era un hombre inocente, era un hombre que no conocía la malicia. Era un hombre que era confiado, era de un carácter, yo creo que casi no lo podríamos imaginar, pero muy dulce, su personalidad ha de haber sido de una manera muy atrayente hacia los demás, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de que era dulce, dice la Biblia, de que Dios le dio autoridad. Fíjese. Y eso es lo importante de esta dispensación. Que Dios en esta dispensación gobierna, pero gobierna a través del hombre. Le da toda la autoridad al ser humano. Le dice, te voy a dar dominio sobre las plantas aún para que de ellas comas. Te voy a dar dominio sobre los animales, sobre las aves, sobre los peces. Ha de haber sido, hermano, una situación inimaginable. Yo creo que ni aun Hollywood podría pintarnos una figura de cómo era Adán y Eva en el huerto. Entonces vemos que esa es la primera dispensación, ese es el primer trato que Dios tiene con el ser humano, en la inocencia. Ese es un tiempo que no conocemos y no sabemos cuánto tiempo Adán y Eva vivieron en ese lugar. La persona que diga que vivieron tanto tiempo, pues simplemente se lo está imaginando, está deduciendo, porque la Biblia no lo dice, ¿verdad? Sí podemos entender por referencias que vivieron algún tiempo, algunos años en ese lugar, porque antes de salir del huerto, dice en el capítulo 3 de Génesis, y ahí termina esa dispensación, en el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre desobedece. Y en el verso 20 de Génesis 3 dice la palabra, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer. Y eso es muy importante. ¿Por qué le puso Eva, Adán, a su mujer? Y da la explicación después. Y dice, porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces nos está hablando ahí la palabra de que ellos tuvieron hijos y ellos procrearon hijos, ¿verdad? Hijos que no cayeron juntamente con Adán, porque el que cayó ahí fue Adán y Eva, ¿verdad? Pero al caer Adán y Eva se degradaron. Y aquellos hijos que tuvieron Adán y Eva, porque la orden de Dios, ¿cuál fue? Multiplicaos. Multiplicaos, llenen la tierra.
Entonces, yo no vengo a hablar aquí, hermano, cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Tal vez le voy a botar algunos conceptos religiosos que usted ha tenido. Porque a veces por nuestra malicia, por nuestra maldad, creemos que Adán y Eva nunca tuvieron relaciones sexuales, ¿no? Porque para nosotros el hablar de relación sexual a veces suena feo, a veces suena grotesco, a veces suena inmundo, impuro. Pero la Biblia dice que Adán conoció a su mujer, ¿verdad? Y dijo, ahora esta mujer ha venido a ser carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y luego cuando cae el hombre, usted sabe que una de las maldiciones que le cayó a la mujer es: multiplicaré tus meses de tu preñez, ¿verdad? Y ahora multiplicaré tus dolores de parto, ¿verdad? Entonces estos hijos de Adán, ¿verdad? Estos hijos de Adán que no cayeron, podían ver con cierta indiferencia ya a su madre, a su padre, y por eso le pone a Adán, le dice: te voy a poner Eva, para que no se les olvide a estos que tú sí eres su madre, ¿verdad? Porque usted sabe cómo es el ser humano, ¿verdad? De ingrato, aunque ellos no eran ingratos, pero nosotros sí. Y como él ya estaba bajo esa maldición, él había perdido su inocencia al desobedecer a Dios, ¿verdad? Y fíjese que la desobediencia a Dios aparentemente no fue muy grave, ¿verdad? Usted sabe que nosotros tenemos por dado o por... nosotros nos gusta categorizar los pecados. Y decimos, es un pecado, pero no es muy grande, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue el pecado de Adán y de Eva? Comerse un fruto, fíjese. ¿Será eso un pecado grave? Bueno, si Dios dice que no lo hagamos, es grave, ¿verdad? O sea, para Dios no hay pecados grandotes y pecados pequeños. Para Dios pecado es pecado, ¿verdad? Entonces, por comerse un fruto, el hombre pierde, óigame bien, pierde su autoridad. Ahora, termina entonces la dispensación de la inocencia. Y entonces el hombre es expulsado del huerto. Por el propio bien, fíjese, por amor al hombre, el hombre mismo es expulsado. Porque Dios dice, si yo dejo al hombre en este lugar, el hombre va a echar mano del fruto de la vida y se va a eternizar en esa condición. Yo creo que sería, hermano, algo horrible y espantoso que nosotros fuéramos eternos, ¿verdad? Si a puras penas yo me doy cuenta, a veces he platicado ya con personas mayores, con personas adultas, que ya están en los 90s, en los 80s, y les digo, ¿y usted cómo se siente que ya sabe que ya le queda poco tiempo en la tierra? Y dice, no, pues está bien, ya mi tiempo se acabó, ya, ¿verdad? Digo yo, si 80, 90 años, ya uno tira la toalla, imagínense que tuviéramos que estar viviendo 10,000 años. Entonces, por amor al hombre, fíjese, por amor al hombre, el hombre es expulsado del huerto. Pero el hombre ya no sale igual del huerto. En primer lugar, su relación con Dios fue rota. Y en segundo lugar, hermano, el hombre tomó algo del huerto que no tenía cuando fue creado. Y eso se llama conciencia. El hombre comió del fruto de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue el fruto o cuál fue el árbol del cual comió Adán y Eva? Dice la Biblia que comieron del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es eso? Conciencia. Quiere decir que cuando el hombre comió del árbol, lo que comió fue conciencia. Conciencia
era una parte que el hombre no tenía antes. Y ahora el hombre, cuando sale del huerto, empieza con un nuevo trato con Dios, ¿verdad? Y empieza Dios a trabajar con él en otra dispensación llamada conciencia. ¿Y qué es lo que hace Dios? Mire pues, dice aquí en el capítulo 3. En el verso 21. Dice, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer. ¿Y qué hizo? Y los vistió. Quiere decir, hermano, que ahí el Señor le estaba dando al hombre el mensaje de redención. Dios tomó unos animales, tomó la piel de esos animales y con esa piel cubrió al hombre. ¿Qué estaba diciendo ahí? Dios al hombre le estaba diciendo, mira, tuvo que morir alguien para darte cobertura, para darte protección. Ejemplificando así que un día iba a venir un cordero llamado Jesucristo, que iba a morir y con su justicia nos iba a cubrir a nosotros ahora. Entonces empieza Dios un nuevo trato con el ser humano. Empieza el hombre un nuevo trato, o empieza Dios un nuevo trato con el ser humano. Y es el trato de la conciencia. En el libro de Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 17. En el verso 30. Hechos 17, verso 30. Dice la palabra, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara a todos los hombres en todas las partes que se arrepientan. Entonces, Dios ha visto que este hombre cayó en una ignorancia, porque fue guiado por su conciencia. Pero su conciencia no sabía lo que era bueno, no sabía lo que era malo. Entonces, la conciencia se empezó a dejar guiar por el impulso del hombre viejo, del hombre carnal, del hombre caído. Dejó de oír la voz de Dios y empezó a ser guiado por el hombre viejo. Y eso lo llevó a apartarse de Dios. Y en el libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo número 1, número 2 y número 3. En estos capítulos, hermano, vemos, especialmente, bueno, en estos tres capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, en el verso 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen
en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, vemos cómo ahí el hombre empieza a degradarse, cómo el hombre, teniendo conocimiento de Dios, dice que se volvieron necios. ¿Qué es una persona necia? Una persona necia es aquella que sabe hacer lo bueno. Es una persona que conoce lo bueno y no lo hace. Esa es una persona necia, ¿verdad? Yo no le puedo decir a una persona que es necia si no sabe, ¿verdad?, primero lo que se le dice que tiene que hacer y no lo hace. Pero si ya se le dijo, si ya se le instruyó, si ya se le corrigió y no lo hace, entonces se constituye en una persona necia. ¿Por qué? Porque conoce la verdad, sabe lo que es bueno y no lo hace. Entonces, nosotros podemos ver, regresando al libro de Génesis, en el capítulo número 4 de Génesis, vemos en el verso 3 que dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, el hombre tenía conciencia, fíjese, de que tenía que adorar a Dios. El hombre, aun cuando salió del huerto, porque aquí ya no está hablando de Adán, no está hablando de Eva, no está hablando de aquellos hijos que nacieron en el huerto. Aquí está hablando de aquellos hijos que ya nacieron en pecado. Caín y Abel fueron hijos que nacieron ya fuera de esa inocencia con que fueron creados. Entonces ahora ellos, fíjese, por la conciencia que traían, heredada de sus padres, saben que tienen que adorar a Dios, saben que tienen que tener una relación con Dios. Y sin duda Adán y Eva, hermano, les enseñaron a ellos cómo acercarse a Dios. Y dice la Biblia que entonces Caín y Abel, cada uno por su lado, le presentan una ofrenda a Dios. No voy a entrar en mucho detalle de eso porque no ese es el tema. Solamente quiero que usted vea la relación que ha teniendo el hombre y Dios y el hombre. La Biblia dice que no agradó el sacrificio de Caín. Sin embargo, Dios vio a Abel y su ofrenda y la recibió. Entonces, vemos que ahí el hombre prácticamente empieza a perder su relación con Dios. Ya la humanidad se empieza a descarriar. Como dice en Romanos capítulo 3, que dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se han descarriado, ¿verdad? Entonces, usted puede leer esos capítulos en su casa, ¿verdad? No lo leo ahorita porque me va a perder el... Pero los primeros 3 capítulos de Romanos son importantes para entender esto. Luego, entonces, nosotros vemos, hermano, que el hombre empieza a caminar por la tierra y empieza a desviarse. Nosotros conocemos la historia, cómo el hombre cae hasta lo más bajo, al punto que Dios dice, tengo que destruir al hombre. Tengo que destruir a esa humanidad que se ha depravado, se ha degenerado, me ha abandonado. Sin embargo, la Biblia dice que hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Y ese hombre se llamó Noé. Un hombre que fue justo ante los ojos de Dios. Un hombre que era temeroso a Dios. Y Dios le revela un plan de salvación, fíjese, el plan de salvación para la humanidad. Y a través de ese hombre, él construye un arca donde mete a los animales, usted sabe la historia, mete a los animales que podían caber en el arca, porque no metió todos los animales. No metió aquellos dinosaurios gigantescos, porque imagínense de qué tamaño hubiera tenido que ser el arca, ¿verdad? Metió lo más importante nada más para una sobrevivencia, ¿verdad? Y para una repoblación tanto de lo que es el reino animal, como lo suficiente como para empezar una nueva raza humana. Quiere decir que nosotros tenemos la seguridad que descendemos de Noé.
Todos descendemos de Noé, ¿verdad? No hay nadie aquí que no haya o que no sea descendiente de Noé. ¿Por qué? Porque Noé fue el único que sobrevivió de aquella generación, ¿verdad? Y sus hijos de Noé fueron los que empezaron a poblar la tierra otra vez. Y luego nosotros vemos, hermano, que el hombre todavía sigue en ese trato de los altares a Dios, pero de una manera muy allá a lo lejos. Dice en el capítulo número 8, en el verso 20 dice: y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Entonces vemos que el hombre no tenía ninguna ley, no tenía ninguna forma de parte de Dios de cómo acercarse a Dios, a excepción de los altares. O sea, era algo que habían venido aprendiendo a través de esta dispensación de la conciencia, ¿verdad? Entonces, Dios permite que en medio de todo esto se empiecen a levantar gobiernos humanos, ¿verdad? O sea, en esta misma dispensación de la conciencia, Dios permite que el hombre mismo empiece a gobernarse, empiece a dirigirse, empiece a formar sus leyes, ¿verdad? Y se levanta un hombre en el capítulo número 10. Dice en el verso 8 que ya de la descendencia de Noé, Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser un poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces ahí nosotros vemos que durante esa dispensación de la conciencia, donde el hombre era regido, fíjese, por lo que creía que era bueno, Dios le hablaba al hombre a su conciencia, si se dejaba hablar. Pero como vimos en Romanos, que ellos se volvieron necios, ellos empezaron a rechazar la voz que Dios le daba a su conciencia y decían: no, yo no quiero. Como veíamos ayer, el pecado, eso es lo que hace en el ser humano. El pecado es la indiferencia a la autoridad de Dios. Es la indiferencia a la ley de Dios. Eso es el pecado. Y todo ser humano, hermano, por eso somos pecadores. Todo ser humano nacemos con esa indiferencia de Dios, ¿verdad? Por eso dice la Biblia: no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Sin embargo, Dios sigue hablando al hombre a través de la conciencia y empieza el hombre entonces en este periodo, hermano, a regirse o a ver reyes, a ver gobernadores, y empiezan a establecerse leyes, pero leyes no puestas por Dios, sino leyes puestas por el hombre. Y dentro de esas leyes, como dice Romanos capítulo 1, se empezaron a formar sus religiones. Y por eso nosotros vemos que en las religiones del mundo, por lo regular, en casi todas las religiones, hay derramamientos de sangre. Usted sabe que aún en los indígenas de América, ellos sacrificaban, ellos practicaban los sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque viene, hermano, la misma línea, ¿verdad? Entonces, cuando leamos los capítulos primeros de Romanos, nos vamos a dar cuenta cómo la degradación del ser humano cayó. Pero luego Dios empieza a querer tener un trato más directo con el hombre. Y dice: bueno, ya pasó la dispensación de la inocencia, ya estuvo la dispensación de la conciencia,
ahora yo voy a tener un trato. Yo voy a tener un trato más directo. Yo me voy a empezar a manifestar al hombre de una manera más directa, ¿verdad? Y entonces escoge Dios hombres, fíjese, hombres específicos, a los cuales se iba a manifestar, a los cuales se iba a presentar. Y empieza la otra dispensación, que es la dispensación de los patriarcas. Fíjese, los patriarcas, la palabra patriarca viene de dos palabras griegas. La primera palabra, que quiere decir patria. La primera palabra es patria, ¿verdad? Usted sabe qué quiere decir patria, ¿verdad? Quiere decir país, ¿verdad? Quiere decir raza, ¿verdad? Y luego viene juntamente con otra palabra del griego también, que quiere decir archeín. Y archeín quiere decir, hermano, comandante. Quiere decir que Dios, hermano, empezó a buscar gente, ya no que el hombre la buscara, sino Dios la iba a escoger. Y Dios le iba a hablar a esa gente directamente. Fíjese, era una etapa totalmente nueva para el ser humano, ¿verdad? Y empieza, hermano, vamos a ver en el libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 7, verso 4. Dice, considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham, el patriarca. Dice que la Biblia lo reconoce, la Escritura lo reconoce como un patriarca, ¿verdad? Y luego en el libro de Hechos, vamos al libro de los Hechos. Capítulo 7. Verso 8. Esteban, dando un discurso, su último discurso aquí en la tierra, le dice a estas personas a quienes predicaba, le dice, y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Entonces vemos que ahí Dios empieza ya a trabajar con gente líder, ¿verdad? Pero que Dios escogía. No era que el hombre se levantaba, porque el que vimos anteriormente, Nimrod, ¿verdad? Cuando dice que era un poderoso cazador delante de Dios, no vaya usted a creer que era alguien bueno, no. Sino este era un hombre que se oponía a Dios. Cuando dice un hombre poderoso delante de Dios, no era que estaba postrado ante Dios, sino que se le resistía. Le decía, bueno, yo no me voy a rendir ante ti. Y él fue el fundador de Babel, que luego vino a ser Babilonia. Entonces, el hombre levantó a Nimrod, el hombre formó a Nimrod, ¿verdad? Y por eso el hombre fue desechado por Dios. Entonces, viendo Dios que el hombre se iba apartando cada vez más de Dios otra vez, y Dios había dicho que ya no iba a castigar al hombre otra vez con agua, porque así se lo prometió a Noé, ¿verdad? Entonces Dios dijo, tengo que hacer un plan específico. Y empezó entonces a llamar a Abraham. Y en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 18 del libro de Génesis. Vemos, hermano, la forma en que esta nueva dispensación trabajaba. Y Dios trabajó en esta nueva dispensación a través de patriarcas,
por medio de teofanías. Teofanía, hermano, es una manifestación de Dios. Fíjese, de una manera corporal. O sea, Dios tomaba formas, ¿verdad?, por las cuales podía platicar con Dios, podía tener relación con Dios, ¿verdad? Entonces a eso se le llama una teofanía. Y Abraham, hermano, dice la Biblia que el Señor, en el capítulo 18, verso 1 de Génesis, dice: y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos, he aquí, 3 hombres estaban parados frente a él, y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Fíjese que Abraham dice que vio 3 hombres venir. Y sale, hermano, corriendo a su encuentro y se postra sobre su rostro, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Fíjese que no dijo señores míos. ¿Y cuántos eran? 3. Pero dijo Señor mío. ¿Por qué? Porque al que se estaba dirigiendo era Dios. La Biblia después dice que los otros que lo acompañaban eran ángeles, que fueron los que fueron a Sodoma, ¿verdad? Entonces vemos que Abraham, hermano, tuvo un privilegio único, creo yo. Porque no fue un ángel el que lo fue a visitar, fue Dios mismo. ¿Ah? Y ese Dios, fíjese, tomó tal forma que dice la Biblia que comió lo que Abraham le puso. ¿Ah? Fíjese, esa era una teofanía de Dios. Y Dios empieza a tener esa relación, fíjese, ya con el hombre. Y le empieza a dar muchas promesas, hermano. Aquí, por ejemplo, le dice: vas a tener un hijo dentro de 9 meses, tu esposa va a dar a luz. Y usted sabe la historia, cómo Sara se ríe. Y dice: ¿cómo va a ser posible que esta viejita de 90 años y ese viejito de 100 años o de 99 años podamos tener un hijo? Y cómo se rió. Y déjeme decirle que Abraham también se había reído antes, ¿verdad? Entonces le pusieron por nombre risa. Eso quiere decir Isaac. Isaac quiere decir risa. Así que si alguien se llama Isaac, pues debe ser bien sonriente, ¿verdad? Bueno, esta nueva dispensación, fíjese, tiene un periodo donde abarca Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y luego 430 años, que fue el tiempo que el pueblo de Israel vivió en Egipto. Y usted sabe cómo después de 430 años ellos estaban viviendo en esclavitud y empezaron a clamar a Dios. Fíjese, era un pueblo que no era consagrado a Dios totalmente, pero ya Dios lo empezó a reconocer como su pueblo, ¿verdad? Y vamos a buscar en el libro de Amós. Vamos al libro de Amós. Capítulo 3 del libro de Amós. 3:2. Capítulo 3, verso 2 del libro de Amós. Vamos a leer el verso 1 también para que podamos entenderlo. Dice Amós 3:1, dice: oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel.
contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto, diciendo: solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Fíjese qué declaración la que hace Dios aquí. Dios dice: solo a vosotros, solo a la familia, fíjese, de Jacob, yo escogí de entre de todas las familias de la tierra. ¿Verdad? Entonces vemos que Dios empieza a través de la dispensación patriarcal, empieza a escoger Dios a esa nación. Pero durante ese tiempo patriarcal, el pueblo no tenía ley. El pueblo no sabía cuál era la voluntad de Dios, cuál no era la voluntad de Dios. ¿Verdad? Se regían por lo que los patriarcas les decían. ¿Verdad? Se regían por lo que el hijo veía hacer al padre. ¿Verdad? Por eso nosotros vemos, por ejemplo, que Isaac hizo muchas cosas que su padre Abraham hizo. ¿Verdad? O sea que Dios, el trato que tenía era con el patriarca, y el patriarca tenía que decirle a los demás lo que tenían que hacer. ¿Verdad? Entonces, cuando el pueblo que estaba en Egipto, el pueblo de Israel, empezó a clamar a Dios, empezó a decir: Señor, ya no aguantamos estos yugos de Faraón, libértanos. Dice la Biblia que Dios levanta a un hombre llamado Moisés. ¿Verdad? Y usted sabe cómo Moisés es tratado por Dios y va ante Faraón con las señales, con la vara que podía libertar al pueblo de Israel, y saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto. Y entonces empieza una nueva dispensación, que es la dispensación de la ley. Fíjese. Pero esta nueva dispensación, dice la Biblia, que ya no fue Dios quien intervino, sino en esta nueva dispensación fueron los ángeles los que empezaron a intervenir. Fíjese que empezaron a ellos a poner leyes al hombre. En el capítulo número 33, verso 2 de Deuteronomio. Capítulo 33 de Deuteronomio. Dice: y dijo: el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos. Fíjese, a su diestra había una ley de fuego. Yo sé que tal vez así no dice su Biblia. ¿Cómo dice? Ok. ¿Cómo vino el Señor entonces? Con la ley de fuego. ¿En dónde estaba la ley de fuego? En su diestra. En su diestra, ahí estaba la ley de fuego. Ahora, ¿quiénes pusieron esa ley de fuego ahí? Los ángeles. Los ángeles vinieron y dijeron al Señor: mira lo que el hombre ha hecho. Y quiere ser redimido. Tienes que ponerles ley. ¿Por qué a nosotros nos has puesto leyes y a ellos no? y entonces en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 53. Yo no le estoy inventando esto, hermano. Yo le estoy dando la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque tal vez usted me va a ver un poquito raro y va a decir: hermano, yo creí que Moisés se había inventado la ley.
O yo pensé que Dios había inventado la ley, ¿verdad? O que Dios había decidido ponerle ley. No. En Hechos capítulo 7, verso 53 dice, el mismo Esteban hablando, dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ¿quién? ¿Quién dispuso entonces que le pusieran ley al hombre? Mire cómo son los ángeles, ¿verdad? Porque ellos son justos, hermano. Fíjese, ellos son celosos. Pero no han conocido mucho la misericordia, ¿verdad? Entonces dice que por disposición de ángeles, la ley le fue puesta al hombre. Luego vamos a Gálatas capítulo 3. Verso 19. Surge una pregunta ahí, dice, ¿para qué fue dada la ley? Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Si la ley no nos salva, ¿para qué nos fue dada? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada, ¿cómo? Por medio de ángeles, mediante un mediador. Entonces vemos que Dios establece una nueva dispensación. Ya pasó la dispensación de la inocencia, luego la dispensación de la conciencia, donde el gobierno humano regía, luego la dispensación patriarcal, ¿verdad?, donde Dios se manifestaba, pero a una persona, a un líder, y ese hablaba a los demás. Y ahora viene ya una ley para toda la nación, a la nación que Dios había escogido dentro de todas las demás naciones, ¿verdad? Pero a esa nación les pone leyes. Y le dice, si cumplen esas leyes, ustedes van a vivir. Y si no, les va a caer. Pero esa etapa de la dispensación tuvo tres formas, se podría decir, por las cuales se desarrolló. La primera etapa que tuvo ese tiempo, se puede decir, fue un tiempo donde eran regidos por jueces. Los jueces eran los que Dios llamaba para imponer esa ley, ¿verdad? La ley que había sido dada por medio de ángeles. Usted sabe que por eso existe desde el tiempo de Moisés. A Moisés se le puede llamar que era un juez, ¿verdad? Y es más, su suegro lo regañó, porque él dice que se sentaba a la puerta de su tienda y oía los pleitos que todos los israelitas tenían, dice. Imagínense. Hasta por las malas miradas llegaba ahí la gente llorando. ¡Sí, mire que! Y él estaba ahí como juez. Y el suegro vino y le dice, mira, si sigues así no vas a durar mucho tiempo, ¿verdad? Pon hombres idóneos que juzguen las cosas pequeñas, las cosas medianas, las cosas grandes. Y tú, si hay una situación definitivamente grotesca, júzgala tú, pero dale la autoridad a los demás para que vayan juzgando las cosas pequeñas, ¿verdad? Entonces, vemos que en Moisés empieza un periodo de jueces dentro de la dispensación de la ley. O sea, eran los jueces los que dictaminaban si se estaba haciendo la ley o si no se estaba haciendo la ley, ¿verdad? Y luego vemos que después de Moisés se levanta Josué
como también un mismo juez, ¿verdad? Y ellos tenían, hermano, que ver si la ley se estaba cumpliendo. Por ejemplo, le llevaron el caso de un hombre que se puso a recoger leña en día sábado, ¿verdad? Y entonces llegaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Llegaron ante el juez y el juez decía, bueno, pues vamos a consultarle a Dios. Y Dios le decía al juez, le decía, tiene que morir. Y luego se encuentran con otro caso, donde también un hombre maldijo el nombre de Dios. Y lo llevan ante el juez. Y le dice, bueno, voy a preguntarle a Dios a ver qué voy a hacer. Entonces, dentro de esa dispensación de la ley, el pueblo de Israel fue regido por jueces, ¿verdad? Y luego usted sabe que está todo el libro de Jueces. En el libro de Jueces hay muchos jueces que Dios va levantando de tiempo en tiempo, ¿verdad? Para que ellos le recuerden al pueblo la ley que debían de vivir, ¿verdad? Que solamente teniendo esa ley podían realmente agradar a Dios y ser bendecidos por Dios, ¿verdad? Luego vemos que Dios levanta a Samuel también como otro juez, ¿verdad? Y era un hombre que usted sabe que toda su vida vivió una vida de rectitud ante Dios, ¿verdad? Y después de Samuel empieza, dentro de la misma dispensación de la ley, una nueva forma, fíjese, de gobierno dentro del pueblo de Israel, que fue a través de reyes. O sea, el pueblo pidió un rey y Dios le dio un rey conforme al corazón del pueblo. Les dio a Saúl, ¿verdad? Y la función del rey era ver que la ley que ya había sido dada se cumpliera, ¿verdad? Y luego, después de Saúl, vino David. Y en los reyes entonces recayó la autoridad, recayó la responsabilidad de imponer la ley o de hacer que la ley se cumpliera. Entonces, cuando tenían pleitos, usted sabe, ya la gente ya no iba a los jueces, iba al rey. Por eso Absalón se valió de esa situación para hacer una rebelión contra David, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él se paraba en la puerta, ¿verdad?, del palacio. Y cuando la gente salía, porque usted sabe que en un pleito, en un juicio, siempre sale uno contento y uno enojado, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Siempre sale uno diciendo, qué buen juez, ¿verdad? Y siempre sale el otro diciendo, ese juez no sirve, ¿verdad? Siempre va a haber así. Depende del veredicto que dé el juez. El que le dio el favor, el juez, va a decir, qué buen juez. Y el que le salió en contra del juez, va a decir, ese juez mejor, ¿para qué se recibió de juez, verdad? Y entonces la gente que salía enojada con David porque no le había dado el visto bueno, se le acercaba al salón y le decía, no te hizo justicia, ¿verdad? Ah, si yo fuera rey. Yo si tu causa es buena, hombre. Si buena gente se te ve que tiene la cara, ¿verdad? Yo no sé cómo no lo discierne el rey, pero lástima, yo no soy rey. ¿Por qué? Porque la autoridad en ese tiempo, hermano, fíjese, de que la ley de Dios se estableciera en el pueblo de Israel, recaía en los reyes, ¿verdad? Y ese tiempo duró, hermano, hasta que el pueblo de Israel fue sacado de la tierra de Israel. Usted sabe, hermano, que el pueblo de Israel fue decayendo, hasta el punto que llegó Nabucodonosor y tomó cautivo al pueblo judío y se lo llevó cautivo a Babilonia. Se lo llevó encadenado y allá nosotros empezamos a ver a un Daniel que iba en medio de ese pueblo de esclavos. Era un muchacho, pero que iba juntamente con otros 3 amigos. Y dice la Biblia que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con lo mejor que les ofrecía Babilonia. Usted sabe que ahora los muchachos proponen no contaminarse con lo peor que ofrece el mundo. Pero si les ofrecen algo bueno el mundo, pues dice, bueno, no se puede desaprovechar.
Es mucha la tentación. Daniel, hermano, déjeme decirle, tenía las mejores tentaciones que Babilonia podía ofrecer. Sin embargo, él dijo, yo no me voy a contaminar, ¿verdad? Porque es fácil no contaminarse con lo que nos sirve, ¿verdad? Pero ya cuando le ponen a uno las tentaciones fuertes, ahí se ve si realmente uno es fiel a Dios o no, ¿verdad? Y entonces Dios empieza, fíjese, a través de profetas, empieza a seguirle recordando al pueblo de Israel que tenía una ley. Porque seguían bajo la misma ley. La ley que los ángeles le habían puesto al hombre, ¿verdad? Entonces se levanta un Daniel y luego se levantan, hermano, otros profetas como Zacarías, ¿verdad? Donde le recuerdan al pueblo, le dicen, ustedes son un pueblo de Dios, ustedes son un pueblo de Dios. Y luego vamos a Lucas capítulo 16. Verso 16. Y dice en Lucas 16, 16, la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor Jesús. Dice, la ley y los profetas se proclamaron. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llegó entonces este periodo de dispensación? Hasta Juan el Bautista. Fíjese que si usted no entiende las dispensaciones, hermano, usted va a estar viviendo en otra dispensación donde no debe. ¿Verdad? Hay gente que todavía quiere vivir en la dispensación de la conciencia. ¿Ya? Hay gente que quiere vivir en la dispensación patriarcal. ¿Ya? Diciendo, no, Dios a mí me habla directamente, ¿verdad? Otros quieren vivir bajo la dispensación de la ley, ¿verdad? Donde ángeles le pusieron leyes, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dijo, palabras del Señor, dice, la ley y los profetas se proclamaron. ¿Hasta dónde? Hasta Juan. Ahí empieza una nueva dispensación, ¿verdad? Dice, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Aleluya. Entonces empezamos, hermano, una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Fíjese, la gracia. Me agrada mucho, hermano, lo que la gracia significa. ¿Verdad? La gracia significa darle a alguien algo que no merece. Fíjese. La vez pasada le explicaba, ¿verdad?, la diferencia entre misericordia y la gracia, ¿verdad? Misericordia es que no nos dan lo que merecemos, ¿verdad? Amén. Eso es misericordia. Que merecemos una buena paliza. Pero dice Dios, voy a tener misericordia de ti. Pero gracia va más allá. Gracia es que no merecíamos recibir algo glorioso, algo lindo, como era la vida eterna. No la merecíamos. Sin embargo, Dios en su infinita gracia nos dio lo que no merecíamos. ¿Verdad? Entonces entramos a esa nueva etapa, a esa nueva dispensación, a esa nueva economía, si usted quiere ponerle así, o a esa nueva administración de la casa de Dios, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Y en Efesios capítulo 3, vamos a ir a Efesios capítulo 3. Quiero decirle que si tiene preguntas, por favor escríbamelas y hágamelas llegar para poder contestarlas.
Si tiene dudas acerca del tema de las dispensaciones, puede hacérmelas llegar a través de un papel escrito para que podamos responderlas. No me las mande ya de último porque ya después no va a haber tiempo. Efesios capítulo 3, verso 2. Dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os lo escribí brevemente. Anoche platicaba yo con unos hermanos de cómo es que no todo lo que Pablo escribió nos quedó registrado a nosotros. Y lástima, ¿verdad? Pero yo digo también, si con lo que nos quedó escrito a veces ni lo leemos, ¿para qué queremos más, verdad? Pero aquí fíjese que el apóstol Pablo les había escrito en una carta anterior a los hermanos de Éfeso. Mire, la dispensación de la gracia de Dios. O sea, le escribió acerca de eso. Y claro, nosotros podemos verlo a través de Efesios y a través de otras epístolas, lo que corresponde a la dispensación de la gracia. Lo que eso incluye. Y en Colosenses, vamos al libro de Colosenses. Capítulo 1. Dice el apóstol Pablo en el verso 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, y ese es el verso que me interesa, de la cual fui hecho ministro conforme ¿a qué? A la administración de Dios, que me fue dado para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Entonces a Pablo, hermano, le mostraron, por eso dice la Biblia que él es el perito arquitecto de la iglesia. Y fue un evangelio, hermano, revelado en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Capítulo 1. Dios escogió a Pablo como el perito arquitecto de la iglesia. Fíjese. O sea, el que iba a establecer la doctrina de la iglesia del Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ley de Moisés quedó anulada. Fíjese, la dispensación de la ley se acabó y empezamos una nueva dispensación. O sea, se acabó aquel periodo. Así como cuando usted se ha dado cuenta que cambian la hora, ¿verdad? ¿Ha notado usted cuando cambian la hora? ¿Verdad? Fíjese que allá en los países latinoamericanos sucedía un fenómeno. ¿Verdad? Cambiaban la hora. ¿Verdad? Y cuando uno preguntaba, ¿qué horas tiene? Le decían, bueno, ahorita son las 12, pero eran las 11. O sea, querían vivir en los dos mundos, ¿no? No. En Dios, hermano, se acabó y empieza. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Entonces, se cerró la dispensación. Fíjese, cuando se cerró la dispensación de inocencia, se empezó la de conciencia. Amén. O sea, se cierra una dispensación y se abre la otra. No se puede abrir una dispensación y vivir en la otra todavía, ¿verdad? Entonces, en Gálatas, capítulo 1,
En el verso 11, el apóstol dice: pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Mire, el Señor le reveló al apóstol Pablo. Por eso hay gente, hermano, que no quiere al apóstol Pablo. Dice, ¿para qué se le ocurrió a ese Pablo escribir todas esas cartas y tan bonito evangelio que tenía, ¿no? O dicen, es que si no estuviera eso en las cartas de Pablo, creeríamos esto que a mí me gusta creer. Pero, mire, fue al apóstol Pablo que Dios escogió. No fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a ninguno de sus apóstoles, fue al apóstol Pablo. Alguien que no conoció al Señor en lo físico. Porque Pablo, aunque vivió en el tiempo del Señor, Pablo no está interesado en conocer a Jesús. Pablo estaba más interesado en oír a su maestro Gamaliel. Y de repente oía a los compañeros ahí que hablaban, ya oíste de Jesús, ese nazareno que anda ahí. Y le preguntaban sin duda a Gamaliel, maestro Gamaliel, ¿qué opina usted de un rabino que dicen que se llama Jesús? ¿Y qué decía Gamaliel? No. Yo les voy a enseñar quién es el verdadero Mesías. Para eso están aquí, para que yo les enseñe. Cuando el Mesías aparezca, ustedes lo van a poder identificar. Pero ese es un falso. Y entonces Pablo nunca conoció al Señor. Pero cuando iba camino a Damasco, dice la Biblia que lo tumbaron del caballo, hermano. Ahí sí que lo bajaron de la moto. Aleluya, ¿verdad? Lo bajaron de la moto. Y ya tirado en el suelo Pablo, que en ese tiempo era Saulo, pregunta, Señor, ¿quién eres tú? Dice, bueno, pues yo soy ese Jesucito de Nazaret que tú dices. Sí, porque al decir Jesús que era de Nazaret se estaba rebajando. No el mismo Natanael dijo, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? De ahí no sale nada bueno. Dijo Jesús, bueno, pues mira, este soy yo. ¿Y qué dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que haga? Se rindió totalmente. Entonces, bueno, vete a Arabia y allá te voy a hablar. Y se fue a Damasco primero a que lo bautizaran en agua, a que recibiera el bautismo del Espíritu Santo, y luego se fue a Arabia. Y allá el Señor se le presentó, se le manifestó, le habló, le reveló. Y Él es el perito arquitecto de la iglesia, del período de la dispensación, de la gracia. Él fue el hombre, fíjese, que Dios escogió. Y ya dejó escrito aquí la revelación. Fíjese. Tenga cuidado con recibir revelaciones que no están aquí. Sí. Que somos muy dados a eso. El Señor me reveló. No. Ya la revelación fue dada. Lo único que tenemos que hacer es leerla. No ande buscando revelaciones extras, porque va a terminar torcido. ¿Verdad? La revelación ya fue dada, el apóstol Pablo nos la dio. ¿Verdad? Y entonces dice aquí, hermano, que el apóstol Pablo recibe el evangelio. Aquí en el libro de Gálatas nos hace siempre en el capítulo 1 una advertencia. Después de que el apóstol Pablo había dado la revelación de Dios, hace una advertencia diciendo en el verso 6,
Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tenga cuidado. Dice, pero si aún nosotros, aleluya, fíjese que qué lindo, porque él como diciendo, yo ya entregué el evangelio, ya está sellado, ya no hay otro evangelio, lo que yo recibí de Dios ya lo di. Y si yo llegara a cambiar de opinión, fíjese, si aún nosotros, dice, los apóstoles, o un ángel del cielo, como diciendo, si hay otro ángel por allá que quiere poner leyes, ya no. Os anunciara otro evangelio, contrario al que os hemos anunciado. ¿Qué es esa persona? Anatema, que quiere decir maldito. Entonces ya está sellado el evangelio de la gracia. Esa es la dispensación que nosotros estamos conociendo. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es la gracia? Recibir algo que no merecemos. Eso es la gracia. ¿Cómo usted va a recibir, hermano, el bautismo del Espíritu Santo? Por gracia. Amén. Sí. Bueno. Luego, hermano, ese periodo de la gracia va a llegar a su fin. Pero antes de llegar a su fin ese periodo, Dios todavía va a tener un trato fuerte, fíjese, por amor, con aquellos que quiere salvar. Ahorita Dios ha estado hablando, hermano, suavemente, ha estado diciendo, conságrate, búscame, recibe la gracia, recibe todo lo que yo tengo para ti. Pero va a ir apretando, va a ir apretando. Y va a llegar un tiempo que se llama el tiempo de la tribulación. Pero ese tiempo, déjeme decirle que todavía es dentro de esta dispensación. Porque todavía es gracia de Dios. Pero lo único es que en ese tiempo la gente va a ser perseguida, va a ser, hermano, ejecutada, va a perder todo lo que tiene aquí en la tierra para poder recibir la gracia de la vida eterna. Pero aún ese tiempo de la gran tribulación es periodo de gracia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, déjeme decirle, muchas almas se van a salvar. Vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Perdón, capítulo 7, hermano. Capítulo 7, perdón. Capítulo 7. Para cortar un poquito. En el 6 puede leer también, pero vamos al 7 directamente. Dice en el verso 13. Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pero vamos a leer el verso 9.
capítulo 7, verso 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del Cordero y delante del trono, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. ¿Cuántas personas estaban ahí frente al trono? ¿Ah? Mire, multitudes. ¿De dónde? De todo el mundo, hermano. Mire, era una cantidad increíble, ni siquiera las contaron. Y entonces, en el verso 13, uno de los ancianos le pregunta al teólogo Juan, al que sabía más aquí en la tierra, porque la tierra mandó su representante, hermano. Usted sabe que era Juan, era el que sabía todo aparentemente. Y entonces el anciano le pregunta, le dice: ¿tú sabes de dónde han venido estos? Y Juan le dice: no, señor, no sé de dónde han venido. En el verso 14 dice: yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, mire, periodo de gracia todavía. Así que no se asuste. Si viene el arrebatamiento y se queda, no se preocupe. Hay gracia todavía. ¿Verdad? Sí. Los que se fueron en el arrebatamiento, no se preocupe. Lo van a estar esperando ahí arriba. Amén. Gloria a Dios. Usted decide ahorita. Si con cariño, si con besitos, ¿verdad? Le dice: sí, Señor, te amo, me consagro, te busco, todo lo que tengo es tuyo, Señor. O espera que venga el otro, el anticristo. Y el otro no se lo va a pedir, se lo va a quitar todo. ¿Ah? Pero ahí todavía, mire, periodo de gracia. Siempre en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, capítulo 22. No, perdón. Capítulo 19. Apocalipsis 19. Verso 11. Dice: y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Verdad? ¿Y qué hace él? Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, ahí se acaba la dispensación de la gracia. Ahí se acabó la dispensación de la gracia. Y entra una nueva dispensación. La dispensación del milenio. Donde el Señor mismo, óigame bien, el mismo Señor viene. Pero ¿cómo viene? Vamos a Apocalipsis siempre, capítulo 5. Apocalipsis 5, verso 5. Dice: entonces
uno de los ancianos me dijo: no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces, mire, ahorita tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Mire, qué lindo, ¿verdad? Pero cuando el Señor venga, no va a venir como cordero. Va a venir como el león de la tribu de Judá. Y dice que trae una vara de hierro. ¿Para qué? Mire, la vara que ahorita tiene es de palo, hermano. ¿Verdad? Es una vara de pastor. ¿Ah? Y cuando da, hermano, cuando da es para llamar la atención nada más. ¿Qué será cuando vaya a dar con la vara de hierro? Y entonces empieza óigame bien, empieza, porque se cerró la dispensación de la gracia. Y empieza la nueva dispensación. La dispensación del milenio. Y en ese milenio vamos a ver en el Apocalipsis capítulo 20. En esa dispensación, hermano, muchas cosas van a cambiar. Verso 20. Capítulo 20, verso 1. Dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron con ellos, y se le concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, este periodo, o esta dispensación, o esta economía de Dios, ¿verdad? O esta administración de la casa de Dios en este tiempo, va a ser totalmente diferente, ¿verdad? Va a ser una época, hermano, donde Cristo mismo va a estar aquí en la tierra. En esta tierra que está ahorita. Solo que esta tierra, como usted la ve ahorita, está muy bonita todavía. Porque cuando venga la tribulación, si ahorita usted tiene que comprar el agua para tomar, va a tener que comprar el agua hasta para bañarse, hermano. Porque saber qué químicos van a haber en el agua, que ya ni siquiera va a poder uno bañarse. Esta tierra va a estar destruida totalmente. Y Cristo va a venir. ¿Y qué va a hacer Cristo? No va a venir y va a decir que todo se componga. Aquellos que están ahí en el milenio los va a poner a trabajar. Los va a poner a limpiar toda la tierra. Y con vara de hierro. Así que si usted no quiere trabajar ahorita, no se preocupe, va a haber chance después. Yo creo que usted quiere trabajar ahorita, ¿verdad?
Gloria a Dios. Mire, es que Dios da oportunidades, ¿verdad? Él dice, ¿quieres trabajar ahorita? ¿Quieres después? ¿Quieres después? Tú escoges, ¿verdad? Es tu decisión, ¿verdad? Amén. Entonces, por 1000 años, óigame bien, por 1000 años, la tierra va a estar gobernada por el Señor Jesucristo. O sea, la voz de Dios va a salir a través del Señor, ¿verdad? Cualquiera que quiera buscar a Dios tiene que subir a Jerusalén. Cualquiera que quiere adorar a Dios tiene que subir a Jerusalén. Mire qué bendición la que tenemos ahorita en la gracia. Usted está en su cuarto y quiere adorar a Dios. ¿Qué hace? Ahí en su cuarto se arrodilla, se postra y se pone a adorar a Dios. En aquel tiempo no va a ser así. Va a decir, ¿quieres adorar? Compra tu ticket y vete a Jerusalén. Aleluya. Entonces, esa, hermano, mire, esa es la sexta dispensación. 6 tiempos. El número 6 nos habla del número del hombre. Ese es el trato que Dios tiene con el ser humano. Y cuando se cierra esa dispensación, que esa dispensación se cierra, hermano, cuando todos los enemigos del Señor estén puestos bajo el estrado de los pies de Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuál va a ser el último enemigo que va a ser destruido? La muerte. Mire, ¿cuándo se va a cerrar entonces esa dispensación? Cuando la muerte, el Señor le diga, muerte, yo voy a hacer tu muerte. Él va a ser el último enemigo que va a ser destruido, ¿verdad? Y entonces, hermano, empieza la dispensación eternal. Y en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 10. Todo, hermano, lo que Dios está haciendo hoy en estas 6 dispensaciones, todo lo que Dios está haciendo en estas 6 dispensaciones, mire con qué propósito lo hace. Dice el verso 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué cosas, hermano? ¿Qué cosas dice ahí? Tanto los que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Entonces, todas estas dispensaciones, mire, es como una escalerita, ¿no? Que lleva una meta final. Y la meta final es la última dispensación, la dispensación eterna. Entonces, ahorita en estas dispensaciones, lo que Dios ha estado haciendo es sometiendo a todos los enemigos que se han rebelado contra la autoridad del Señor Jesucristo. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, y con eso voy a cerrar. Si usted tiene ya sus preguntas, puede pasármelas. Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 24. Dice la palabra, entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies.
Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Cristo Jesús, a Cristo Jesús, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, la dispensación eterna, que es la séptima, y el número 7 nos habla de una plenitud perfecta, de una totalidad de perfección, ¿verdad? Va a ser cuando Dios mismo, mire, sea el que nos hable a nosotros directamente. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: llegará el día en que ya no van a tener que pedir en mi nombre, sino que el mismo Padre os ama y ustedes le van a pedir directamente a Él todo lo que quieran. ¿Cuándo va a ser ese tiempo? En este tiempo de la dispensación de la eternidad, ¿verdad? Donde nosotros seremos semejantes al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, ¿verdad? Y seremos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que, hermano, esto es a grandes rasgos. No, en un estudio no se puede hablar de todo, ¿verdad? Hay muchos detalles que no pude hablar, pero estas son las dispensaciones o la economía de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Así es como Dios está administrando su casa, porque la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Así que vemos que hay 7 dispensaciones o 7 tratos que Dios ha tenido con el ser humano, ¿verdad? Estamos en el quinto, y el número 5 nos habla de siempre del número de la gracia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Hay una pregunta aquí, y si ya no hay más preguntas, pues vamos a terminar el estudio. Dice: autoridad y dominio, ¿quiere decir lo mismo o hay diferencia? Bueno, hay palabras que son muy similares, ¿verdad? Pero que a la vez tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, tener autoridad es una persona que puede dar órdenes de alguna manera sin dominar a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, el esposo tiene autoridad sobre la esposa, ¿verdad? Pero el esposo tiene dominio sobre el perro. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Al perro lo va a amarrar, ¿verdad? Sobre la esposa va a tener autoridad, ¿verdad? Pero no dominio. Y de la misma manera dice la Biblia que la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo del varón. Amén. Entonces son muy similares, ¿no? Pero hay ciertas diferencias ahí. Dice: si el pecado es pecado para Dios, ¿me podría explicar acerca del capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, verso 12? Vamos a leer Apocalipsis 22, verso 12. Dice:
He aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. 22:12. No logro entender la pregunta realmente. O sea, no veo aquí que hable de pecado. O sea, no logro entenderla. El verso 11 dice, que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Cuando yo decía que el pecado para Dios es pecado, me estaba refiriendo, hermano, a que nosotros clasificamos los pecados. Incluso hay una religión que usted sabe que categoriza los pecados en capitales y veniales, ¿no? Aún nosotros decimos una mentirita blanca, ¿verdad? Pero mentira es mentira. No hay mentiras blancas y mentiras negras. Las dos son negras, ¿verdad? Entonces, claramente el Señor dice aquí, o sea, tiene que haber una definición. Si uno es justo, siga en la justicia. Y si no, pues siga en la injusticia. Pero no agarré mucho el concepto de la pregunta, perdóneme, hermano. Si en Lucas 16:16, si ahí dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, ¿qué quiere decir que ya no deben de existir? Explíquemelo, por favor. Sí, ya no deben de existir los profetas al estilo del Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia que cuando Jesucristo ascendió, en Efesios 4 dice que cuando Jesucristo ascendió, dice que nos dejó regalos a la iglesia en forma de hombres, ¿verdad? Y a unos, dice, los dejó como apóstoles, a otros los dejó como evangelistas, a otros como pastores, a otros como profetas, a otros como maestros. Pero ahí incluye, óigame bien, incluye los profetas de la nueva dispensación de la gracia, ¿verdad? Ya no hay de aquellos del Antiguo Testamento. La forma de ministrar de los profetas ahora es totalmente diferente a la de los antiguos, ¿verdad? Y por supuesto la ley, pues Pablo decía, yo tengo la ley, pero la ley del Espíritu. Hay una nueva ley, pero ya no la ley de Moisés. Esa fue la ley que era para el pueblo de Israel. A nosotros ahora tenemos una ley que es todavía más exigente que la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés castigaba el acto. La ley del Espíritu ahora castiga la intención. Por la ley de Moisés nosotros no hemos matado a nadie, ¿verdad? Pero por la ley del Espíritu ya tenemos un cementerio, hermano, en nuestra casa, ¿verdad? Con las miradas que damos a veces ya hemos matado un montón, ¿verdad? Bueno, entonces sí hay ley, ¿verdad? Pero es una nueva ley, es la ley del Espíritu. La Biblia no me dice que Pablo fue tumbado del caballo. ¿Cómo es que usted y otros siguen diciendo que sí? Bueno, vamos a leer el pasaje, hermano, porque aunque realmente mejor no voy a contestar la pregunta porque no es del tema, ¿verdad? Pero si quiere la respuesta, mejor la vamos a dar después. Pero es que no es del tema, hermano, ¿verdad? No vamos a hablar del caballo de Pablo. Venimos a hablar de las dispensaciones. ¿Qué va a pasar con aquellos del milenio que no se sometan al Señor? Van a ser destruidos. Así de fácil, ¿no? Le van a dar un barazo. No te sometes, va. Ahí te quedas. No hay problema.
Las almas de las cuales habla Apocalipsis 24 son las mismas del capítulo 7, 13. ¿Y por qué? Si las del capítulo 7 están bajo la gracia y las del 24 ya están en el milenio. Capítulo 7, 13 de Apocalipsis. O las almas, perdón, yo oí las armas. No, vamos a ver. Mira lo que dice aquí. Si las almas de las cuales habla Apocalipsis 24 son las mismas del capítulo 7, 13. No, no son las mismas. ¿Verdad? En Apocalipsis 24. Perdón, vamos a ver. Dice en el verso 4, dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia. Sí, son las mismas, hermano. Perdón, es que yo pensé que estaba hablando de las que se presentaban ante el trono de blanco. Sí. O sea, son las mismas que se les da autoridad. ¿Verdad? O sea, los que van a morir en la gran tribulación, hermano. No me quiero meter mucho en el tema del milenio porque vamos a hablar de eso directamente más adelante, ¿verdad? Pero los que... Se me fue el concepto. Los que murieron por el anticristo, ¿verdad? Que no recibieron la recompensa de haber sido en el arrebatamiento, van a recibir un premio de consolación, que es reinar con el Señor Jesucristo por 1000 años. Mientras que los que se van en el arrebatamiento van a reinar con Cristo. Ni siquiera, hermano, la dispensación del milenio. A ellos les está preparado la dispensación eterna, ¿verdad? Que es diferente, ¿verdad? Dice, ¿qué traducción de la Biblia nos recomienda para leer? Que es la más apegada al original. ¿Es bueno usar una Biblia hecha por los católicos cuando evangelizamos para que ellos vean que les estamos hablando con la verdad? Sí. Yo conozco a un hermano evangelista muy famoso. No sé si usted ha oído de él. Se llama Gigi Ávila. Y él predica con la Biblia católica. Porque es la misma. O sea, lo mismo que usted lee en la Biblia católica va a leer en la Biblia que a excepción de algunas cosas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a qué traducción yo recomiendo, hermano, yo podría recomendar 3 traducciones. Primero recomendaría la Biblia de las Américas, luego recomendaría la Nueva Versión Internacional y luego recomendaría la Reina Valera actualizada. Son las 3. ¿Verdad? La Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y la Reina Valera actualizada. Las 3, no una, las 3. Leyendo las 3 y comparando las 3, usted va a poder tener un mejor entendimiento de las Escrituras, ¿verdad? ¿Qué significa religiosidad? Religiosidad significa tener normas o vivir bajo normas que el hombre ha puesto y no ha sido Dios quien ha dado esas normas. Eso es religiosidad, ¿verdad? Otra pregunta dice, entonces, si el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero los primeros capítulos de Génesis hasta el capítulo 37, antes que entrara José a Egipto, hablaban arameo, ¿eso significa que eso fue escrito en arameo? Porque todavía no hablaban hebreo. Por ejemplo, Adán, Eva, Noé, Abraham, Jacob, Isaac hablaron arameo. Y ellos o los que escribieron de ellos lo iban escribiendo. Por favor, explíqueme. Bueno, es que me faltó mucha explicación, hermano, en el estudio de ayer. Realmente es que 1 hora y 2 horas no me son suficientes para hablar de todo lo que yo tenía que haber hablado de la Biblia de ayer. Pero los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos o se le atribuyen a Moisés. Entonces Moisés fue el que escribió esos 5 libros, o por lo menos los dictó
¿verdad? Y a él se le atribuyen, ¿verdad? O sea que Adán no escribió el Génesis, ¿verdad? No escribió su parte de su... Porque si Adán hubiera escrito, me hubiera gustado que escribiera Adán, ¿no? Y que nos hubiera contado un poquito acerca de cómo era la experiencia de haber vivido en el huerto. Pero no, fue Moisés el que ya lo escribió en hebreo, ¿verdad? ¿Qué sucedió con el huerto del Edén y los hijos que engendraron ahí? Adán, y después que él y Eva fueron expulsados. Bueno, el Edén se desapareció con el diluvio. Usted sabe que la tierra fue cubierta. No es algo místico, hermano. A veces a la gente le gusta buscar cosas como que son muy místicas, ¿sí? El huerto era un lugar muy lindo, muy precioso, ¿verdad? Pero que estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Algunos dicen que Dios se llevó el huerto. ¿Para qué se iba a llevar Dios el huerto? Como que Dios no tuviera huertos, ¿verdad? No. Vino un diluvio, el diluvio de Noé. ¿Y qué hizo el diluvio de Noé? Destruyó toda la tierra, hermano. Y al destruir toda la tierra, pues ahí estaba incluido también el huerto, ¿verdad? Los hijos de Noé, o los hijos de Adán, ¿qué pasó con los hijos de Adán? Bueno, muy simple, algunos de ellos fueron engañados por Caín, ¿verdad? Usted sabe que Caín se fue a refugiar a una de las ciudades de ellos, a la ciudad de Nob, y pues los contaminó, se dejaron contaminar. Otros hijos de Adán no se contaminaron, definitivamente Dios se los llevó arrebatados, ¿verdad? Que ser arrebatados por Dios no es nada extraordinario. Arrebató a Enoc, y estaba ya caído y contaminado, cuánto más no iba a arrebatar a aquellos que se habían guardado, ¿verdad? Y en Apocalipsis pues nos da una idea ahí. Apocalipsis 20, 4, 5 y 6. Vamos a leer Apocalipsis. Dice, significa que hay 3 oportunidades para reinar. Dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre la frente de sus manos, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Siempre, hermano, la resurrección, óigame bien, la resurrección es importante. La resurrección es la gloria que tenemos nosotros o que vamos a tener en la vida eterna, ¿verdad? La primera resurrección, y vamos a tener estudio acerca de lo que es la primera resurrección, que la primera resurrección son varias fases que tiene la primera resurrección, ¿verdad? Pero espérenme un poquito, vamos a hablar de eso más detenidamente en nuestros estudios. Dice, la intención de dar todos estos estudios es algo maravilloso, pero tan rápidos que los escribos se me han equivocado. Como miramos ayer, sería bueno hacerlo de la manera que podamos captarlo, abarcar poco, pero entenderlo bien. Para esto, hermano, usted puede adquirir los videos y puede adquirir los cassettes, ¿verdad? O sea que estamos preparados para eso, ¿verdad? No se preocupe, estamos preparados para eso. Usted puede adquirir los videos y los cassettes más tarde también, y así seguir estudiando en su casa, porque el estudio no se acaba aquí. Este es solamente algo que usted recibe de base, y la responsabilidad del estudio está usted de obtenerlo en su casa, ¿verdad? Explíquenos qué tan importante es saber los tiempos que vivimos de acuerdo con las dispensaciones. Es demasiado importante porque, primero, si no entendemos las dispensaciones, vamos a mezclar
una dispensación con la otra, ¿verdad? Hay gente que ya quiere vivir el milenio en esta dispensación. Ya quiere reinar en esta dispensación, ¿verdad? Entonces, si no entendemos estas dispensaciones, vamos a vivir una doctrina errónea. Y vamos a querer ya que nos den nuestro trono, ¿verdad? Y a reinar ya con Cristo. Y eso no es así, ¿verdad? O vamos a quedarnos queriendo vivir la ley. Entonces, esto es importante. Es base, hermano, es base. ¿Quién es el mediador? Preguntó, porque la M de mediador es minúscula, y si es Dios, ¿por qué no lo dice que es Dios? Bueno, Moisés era un mediador, Jesucristo era un mediador, ¿verdad? Por eso es que habla de esa manera. Por favor, explíqueme un poco sobre el idioma chaldeán en inglés. No, discúlpeme, pero no le entiendo la pregunta. Vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por la bendición que tuvimos, Señor, de haber recibido tu palabra. Te rogamos, Señor, que esta palabra se quede impregnada en nuestros corazones. Y que no solamente, Señor, nos conformemos con haberla oído, sino que vayamos a nuestros hogares a rumiar este alimento. Señor, a seguir, Señor, extrayendo, Señor, lo que tu palabra nos quiere seguir dando a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido que nos lleves con bendición y que el día de mañana podamos volver a reunirnos, Señor, para seguir aprendiendo, seguir estudiando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos entender los tiempos, podemos entender las dispensaciones, Señor, para poder caminar correctamente y recibir, Señor, lo que tú tienes en este tiempo de gracia para nosotros. En el nombre. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.